De Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, hasta hoy se han conocido solo anuncios de lo que estaba dispuesto a contar a la justicia sobre el escándalo de la corrupción en la entidad. Pero lo que van a ver ustedes a continuación es el primer cara a cara que se conoce de este hombre con investigadores de la Corte Suprema de Justicia. En esa diligencia a la que tuvo acceso completo Noticias Caracol, el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de ese organismo a congresistas a cambio de sus votos a favor de los proyectos del gobierno. En este primer informe les mostramos a Olmedo López cuando revela datos concretos de reuniones en Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, en las que, según él, recibió órdenes de altos funcionarios del gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones del país. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. De la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Olmedo López, el exfuncionario de más alto nivel procesado por el escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Gustavo Petro, reveló ante la Corte Suprema la estrategia para pagar congresistas con contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90.000 millones de pesos. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. López fue director de la Unidad de Gestión de Riesgo durante un año, tiempo en el cual asegura haber recibido la orden de direccionar esos millonarios contratos por parte de uno de los funcionarios más importantes del gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos. Según López, los votos en el Congreso pretendían ser pagados con esos contratos que surtieron todos los trámites previos, pero no se alcanzaron a firmar porque estalló el escándalo de corrupción. Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos, con intermediarios en los municipios o contratistas, a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión, en las mayorías que faltaban. López explica que en esa estrategia de comprar políticos por parte del gobierno, incluso presionaron a los propios congresistas del pacto histórico. Y voy más allá, el reporte de uno de los negociadores con estos congresistas, de cuáles congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender en la entidad. Y también hace parte de los soportes que están en la Fiscalía General de la Nación, del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que hoy no llegaron a votar. Estos son los del pacto. Y la orden expresa, antes de eso, 8 días antes, le vamos a mandar una relación de los que no vayan para que no los atiendan más, pero también sí para que en otra reunión los contratos dirigidos para lograr esas mayorías. Estas órdenes, según su versión, fueron impartidas en una reunión que denominó como cónclave y se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2023. El cónclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido donde ellos tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el cónclave, el que yo llamo cónclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones. Asisten ministros, como usted lo ha mencionado. Dirigen ministros. ¿Asiste el presidente de la República? No.
Según Olmedo López, el cónclave se realizó en la Casa de Nariño y contó con la asistencia de varios altos funcionarios del gobierno. La lista está siendo verificada por la Fiscalía y por la Corte Suprema a través de los registros de ingresos al Palacio y la ubicación de las celdas de los celulares. Porque no me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. No fue uno. No fue un ministro dando órdenes. Fueron varios ministros dando órdenes. Entre los asistentes estarían el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy director de Inteligencia, y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Este último es el eje de la colaboración de Olmedo López. Para la fecha en que se llevó a cabo el llamado cónclave, el ministro de Hacienda había dado el visto bueno a la aprobación en el Congreso de una adición presupuestal para la unidad de gestión de riesgo por 208.000 millones de pesos. Y nace de un entramado, porque antes de esa reunión con el señor ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto. La adición presupuestal fue aprobada el 10 de julio de 2023, 3 meses antes de las elecciones regionales. Aunque el proyecto de ley inicial fue de autoría de su antecesor en la cartera de Hacienda, José Antonio Campo, el texto presentado al Congreso no incluía ninguna adición para esta entidad. La adición de los 208.000 millones fue incluida y aprobada en segundo debate en junio de 2023, para cuando Bonilla había asumido las riendas del Ministerio de Hacienda. La propuesta fue presentada por el senador liberal de Antioquia, Juan Diego Echavarría, y respaldada por 20 congresistas, entre los cuales hay varios nombres que hoy están en la lupa de la Corte por presunta corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Entre ellos están Liliana Esther Vitar, Wadid Mansur y Juan Pablo Gallo. El ministro Bonilla ha negado cualquier participación en el escándalo. Sin embargo, el trámite requiere el visto bueno del ministro y en las actas se lee que las modificaciones contaron con su previo aval. El ministro Bonilla ha acogido favorablemente muchas de nuestras propuestas y ha expresado su disponibilidad de apoyar la presentación de un pliego que modifica en su totalidad el proyecto inicialmente presentado. Pero según la versión de Olmedo López, la participación del ministro de Bonilla fue mucho más allá. Las reuniones en las que yo estuve son del 2023 y el presupuesto, y son posteriores a la fecha en la que llegó el presupuesto dirigido a la entidad. ¿Es posible saber cuándo ocurrieron esas reuniones? 27 de noviembre, 15 de diciembre. ¿Año? 2023. Lugar, la primera, Palacio Nariño. La del 27 de noviembre. La del 27 de noviembre. ¿Y la del 15 de diciembre? Cerca al Palacio de Nariño, ahí a un pasito del Palacio Nariño. ¿Algún sitio especial? La oficina de un ministro. Olmedo López asegura que hubo una segunda reunión que se llevó a cabo el 15 de diciembre en el Ministerio de Hacienda. A esta habrían asistido el ministro Ricardo Bonilla y su asesora María Alejandra Benavides, quien tiene entre sus funciones servir de enlace con el Congreso y era una de las visitantes frecuentes de la unidad de gestión de riesgo. Entre julio y octubre ingresó 16 veces a reuniones con el exsubdirector de gestión de desastres, Sneider Pinilla. La supuesta reunión en el Ministerio de Hacienda, que está siendo verificada por la Corte y por la Fiscalía, habría tenido como propósito que Olmedo López cumpliera con la entrega de 3 contratos que suman 92.000 millones de pesos. Fue un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente
y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando se tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios. Esta misma petición, según su versión, fue ratificada un mes después por una congresista durante una reunión en la Unidad de Gestión de Riesgo. La congresista a la que se refiere es Karen Manrique, representante de Arauca elegida por la Circunscripción Especial de Paz. El registro de ingresos a la entidad confirma que Manrique estuvo en la Unidad de Gestión de Riesgo 8 veces entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Después del cónclave en la Casa de Nariño, la congresista entró en 3 oportunidades. El 14 de diciembre se reunió con Sneider Pinilla y el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024 se reunió con Olmedo López. Cuando una de las congresistas llega a mi oficina, tiempo después, a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos, no solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres que me menciona nombre del representante Mansur. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. Según López, los contratos se distribuirían de la siguiente manera. El primer contrato sería en el Carmen de Bolívar por 11.700 millones de pesos. El segundo por 34.000 millones en Saravena, Arauca. Y el tercero por 46.000 millones de pesos en el municipio de Cotorra, en Córdoba. Olmedo López asegura que hay 6 congresistas que se verían beneficiados con la entrega a dedo de los 3 contratos. En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos de esos contratos para cada municipio, y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista, con su puño y letra, con sus manos, aparecen los nombres de los 6 congresistas que, a nombre de quien iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el ministro. En la diligencia, Olmedo López estuvo cara a cara con el representante Wadid Mansur, quien está siendo investigado por este alto tribunal. El exdirector de la Unidad de Riesgo explicó por qué el nombre del congresista aparece en la matriz de colaboración. Fue el ministro en su despacho quien determina y me da el nombre de el representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas. Si yo era el encargado del enlace de los demás congresistas, ¿por qué se reúne usted con la otra congresista? Olmedo López responde enfáticamente. No me reuní con él, pero me dieron la orden. Otro tipo de orden es que cuando hable de los detalles van a entender cómo fue la orden y el por qué no me reuní con él. Porque fue una de las órdenes, no reunión. Cumpla lo que está aquí y su contacto es esta otra persona que se entenderá con él. Por estos hechos, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema en contra de los siguientes congresistas: Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Wadid Mansur y Juan Pablo Gallo. Mi carnet de militancia de 32 años.
Durante la diligencia, Olmedo López mostró el carnet del M-19 que ha portado durante 32 años. También mostró que tiene en su celular fotos de su libreta, la cual tiene escondida por razones de seguridad, y que contiene la lista de ministros, congresistas, alcaldes y contratistas beneficiados con el robo de la unidad de gestión de riesgo. Por cuenta de esto, no dudan en afirmar que incluso compañeros suyos lo quieren asesinar. Compañeros, o quienes fueran mis compañeros en Antioquia, no envían uno, sino varios mensajes que tiene Olmedo guardado, que no es de él, no, si es mío, es mi libreta, que lo están buscando, y la orden, dígale a Olmedo que la orden está dada, lo van a matar.